Dios permitirá desafíos difíciles en nuestra vida para que le busquemos. Dios les bendiga, bienvenidos a este tiempo donde cada semana estamos compartiendo la palabra de Dios. Estamos continuando en la tercera entrega de esta serie, esta temática, la posesión de la herencia, parte 3. Y el tema que estaremos hablando el día de hoy es el método divino para ser bendecidos. Y estaremos leyendo allá en Salmos capítulo 91, versículo 15, a lo que la palabra de Dios nos dice a la letra. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Antes de continuar, si usted todavía no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube, hágalo por favor, Centro Mundial de Oración. Hágale clic ahí donde dice suscribirse, también hágale clic a la campanita para que pueda recibir notificaciones cuando estemos en vivo, transmitiendo desde nuestra iglesia Centro Mundial de Oración. Estamos aquí en el área metropolitana de Monterrey, Nuevo León, México, específicamente en Apodaca, Nuevo León, la capital industrial de nuestro país, México. Qué bueno que podamos estar juntos. También suscríbase a nuestra página del Facebook para que de igual forma usted pueda estar recibiendo notificaciones de nuestras transmisiones o cuando estemos haciendo alguna presentación. Así que no pierda tiempo, suscríbase en YouTube, también en Facebook. A manera de introducción, sabe que para el pueblo de Israel, y hemos estado hablando de ello, para que ellos pudieran avanzar en su conquista de la tierra prometida, fueron desafiados rotundamente por un numeroso ejército ubicado en la parte norte del territorio de la tierra prometida, de la tierra de Canaán. Y a través de Josué, este caudillo que Dios estaba usando para introducirlos a esta tierra, a través de Josué Dios les da instrucciones y ellos obedecen y obtuvieron la victoria. Y una vez más el Señor mostró su poder, su fidelidad a sus promesas. Como nos dice el Salmo 91:15, dice, me invocará, lo acabamos de leer, y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, dice el Salmo. Es decir, el método que Dios usó con el pueblo de Israel y que usa con nosotros para continuar en la conquista de la tierra prometida, nos ofrece varios principios que son útiles para nuestro tiempo. Y es interesante que logremos entender de que parte del método de Dios es que hayan dificultades, que hayan desafíos. Créame, es parte del paquete, es parte de, si queremos usted y yo, ser bendecidos por Dios. Así que veamos esta etapa de la conquista del pueblo de Israel. El primer aspecto es el hecho de que el método de Dios incluye dificultades, el método para bendecirnos. Y como hemos dicho, habría sido fácil la conquista de la tierra para el pueblo de Israel si el Señor los hubiera llevado a un territorio sin enemigos. Uno pudiera pensar, bueno, te voy a llevar, pueblo mío, pueblo de Israel, a un lugar desértico, un lugar bueno, un lugar donde no tengas que pelear y te voy a introducir y es una buena tierra. No, es interesante que la tierra que Dios le promete a Israel es una tierra que estaba llena de enemigos para el pueblo de Israel. Y es la manera en que Dios los iba a introducir a la tierra de Canaán. Incluía enfrentar adversarios. Y el siguiente monarca, enemigo de Josué, enemigo de Israel, se llamaba Javín. Usted puede leerlo ahí en Josué 11:1. Y ese rey se siente intimidado, así que convoca a un buen número de monarcas con sus ejércitos para frenar al pueblo de Israel. Y eran tantos los enemigos de Israel y tan bien equipados que espantarían, según ellos, fácilmente a los israelitas. Y dice, como nos narra aquí la palabra de Dios en el versículo 4, dice, estos salieron, dice, y con ellos todos sus ejércitos, dice, mucha gente, como la arena que está a la orilla del mar, en multitud, dice, con muchísimos caballos y muchísimos carros de guerra, versículo 4. Es decir, nuevamente el pueblo de Israel se enfrenta a un gran desafío. Ejércitos bien equipados con caballos, con carros de guerra, no, carros de carrera no, carros de guerra.
Y esto hablaba del grado de dificultad que el pueblo de Israel debía enfrentar. Tal y como nosotros, escuche bien, enfrentamos situaciones difíciles cada día. Pero la promesa de Dios, así como fue para Israel, también es para nosotros. Ahí en Salmos 34, 19 encontramos que dice la Biblia, muchas son las aflicciones del justo. Dice, pero de todas ellas le librará Jehová. Es decir, Dios nunca ha prometido que sería fácil. Jesucristo mismo dice, en el mundo tendréis aflicción. Dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, cuando caminamos en esta vida, cuando enfrentamos nuestro caminar con Cristo, debemos caminar en el entendido de que si bien es cierto, Dios está con nosotros, pero van a haber situaciones difíciles, van a haber momentos de dificultad, pero la confianza es de que Dios va con nosotros. Y mire bien, es mejor enfrentar dificultades con Dios que no tener dificultades y estar sin Dios. Así se lo digo directamente, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Es más, la Biblia dice que Dios nos guía aún más allá de la misma muerte. Para Dios no hay límites, para nuestro Dios todo es posible. Y dice la palabra de Dios que si Dios está con nosotros, ¿quién puede hacernos frente realmente? Así que la tenemos hecha con nuestro Dios. El segundo aspecto es el hecho de que el método de Dios incluye también instrucciones. Dios no nos deja a la deriva. Dios siempre estuvo al pendiente de las necesidades de su pueblo. El Señor estaba enterado de cada circunstancia adversa que enfrentaba el pueblo de Israel. De hecho, la palabra de Dios nos dice, ahí en el versículo 6, dice, mas Jehová dijo a Josué. Es decir, Dios da instrucciones a Josué. Y esta había sido la condición del pueblo, si usted recordará, para Josué, que Dios estuviese con él. El pueblo de Israel le dice, nosotros te vamos a seguir así como seguimos a Moisés, pero siempre y cuando Dios esté contigo. Y Dios le dice a Josué, no tengas temor de ellos. Y esta era una frase ya muy conocida para Josué. Conocía muy bien esta frase de parte de Dios. La promesa era, y fíjese lo que Dios le dice a Josué, mañana, dice, a esta hora, dice, yo entregaré a todos ellos, dice, muertos delante de Israel. Y la instrucción de parte de Dios era más bien la promesa que Él estaría con Josué en todo momento. Por lo tanto, dice, no temas, no debes temer. Y esta misma promesa, escuche bien, aplica para usted y aplica para mí. Porque sin importar la situación que podamos estar enfrentando, Dios nos dice en este momento y Dios le dice a usted en este momento, no temas, yo estoy contigo, yo te ayudo. Y eso es la clave para poder ser obedientes a nuestro Dios. La Biblia nos sigue diciendo, y así dice, Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Dios había mandado. Es decir, la Biblia dice, Josué hizo exactamente lo que Dios le dijo que hiciera. Y esta clave importantísima para poder experimentar la bendición de Dios es la obediencia a Dios. La obediencia de Josué fue clave para su victoria. Es decir, dice la Biblia, y es muy clara en este versículo 15, dice, y así Josué lo hizo, dice, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado. Sabe que cuando Dios nos instruye algo, usted y yo no podemos tomar las tijeras y cortar aquello que no nos agrada. No podemos borrar y decir, Señor, está bien, pero esto no me gusta, esto no me conviene. Sabe que cuando Dios nos pide algo, Él sabe y Él conoce exactamente lo que necesitamos. Y a veces lo que yo necesito no es exactamente lo que yo quiero. Y es ahí donde es importante seguir en obediencia a Dios, seguir confiando en Dios, porque Él nos conoce mejor y Él conoce lo que es mejor para usted y para mí. El tercer aspecto en sus notas es el hecho de que el método de Dios siempre bendice. Dice la palabra ahí en el versículo 16, tomó pues Josué, dice, toda aquella tierra. Es decir, Dios cumplió la promesa que le hizo a Abraham. Y Dios cumplió lo que Dios le había dicho a Josué. Dios le había dicho a Abraham, toda esa tierra te la daré a ti y a tu descendencia. Es decir,
valía la pena enfrentar con valentía a los pueblos de la tierra prometida, porque Dios estaba con ellos. Y cuando leemos este capítulo de Josué, podemos pensar que las batallas del pueblo de Israel fueron breves frente a estos reyes. Y esto es bien importante que usted y yo lo notemos ahorita, porque usted y yo leímos el capítulo aquí en Josué y lo podemos leer en 3 minutos, 4 minutos, y uno pensaría que así de repente Dios los libró y todo fue muy fácil, muy rápido. Pero fíjese lo que dice ahí en el versículo 18, donde leemos, y es bien interesante, dice, por mucho tiempo, dice, tuvo guerra Josué con estos reyes. Es decir, uno pensaría que fue una guerra de un día, ahora sí, para mañana empezamos ya a tomar posesión. No, dice la palabra de Dios que por mucho tiempo Josué tuvo guerra con esos reyes. Es decir, que aunque Dios estaba con él, aunque tenía la promesa de Dios, aunque tenía la palabra de Dios a su favor, pero sí iba a llevar tiempo. Y era un tiempo, años, donde Josué debía permanecer creyéndole a Dios. No era de un día, no era de una semana, no eran de un mes. Literalmente pasaron en ocasiones años para que la promesa de Dios se cumpliera. Es decir, no nos desesperemos cuando pasa tiempo para experimentar una victoria completa en nuestras vidas. Aquí lo importante es que podamos entender que el método de Dios siempre bendice y así pueda tardar años. Y a manera de conclusión ahí, en el capítulo 11 de Josué termina con una frase muy, muy interesante. Allí en el versículo 23 dice, y la tierra descansó de la guerra. Es decir, después de que pasaron todos esos tiempos de guerra, es interesante que al final de este capítulo 11 de Josué dice, y la tierra descansó de la guerra. Es decir, después que Josué hubo conquistado toda aquella tierra, la Biblia nos dice que la tierra descansó de guerra. Y habrá un momento en el que celebremos la fidelidad de Dios hacia nosotros. Pero debemos recordar que cuando somos dirigidos por Dios, seremos bendecidos. Y de esto podemos tener toda la certeza, toda la seguridad de que cuando Dios nos está guiando, pueden pasar años, pero cuando tenemos esta confianza de la guianza de Dios, podemos vivir en paz, podemos vivir confiados en que su guianza es tan real en nuestras vidas. Así que, hermanos, no menguemos, no nos desanimemos, sino que avancemos, crezcamos en los planes que Dios tiene para nosotros. Y para conversar ahí en su grupo familiar, yo les pregunto, ¿qué podemos aprender del método de Dios para bendecirnos? ¿Qué puedo aprender del método de Dios para bendecirnos? Para que lo conversemos ahí en breve en el grupo familiar. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra, porque sabemos que para que podamos experimentar bendición, en ocasiones también debemos enfrentar dificultades. Tú lo has dicho en tu palabra, en el mundo tendremos aflicción, pero gracias porque tú has vencido ya al mundo. Y podemos afianzarnos de tu mano, podemos creer a tus promesas y confiar y descansar en ti. Te damos a ti toda la honra y toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios me los bendiga. Gracias por tomar el tiempo de estar con nosotros en esta oportunidad. Le invito para que le ponga ahí un me gusta, comparta este video también, por favor. Muchas gracias. Dios les bendiga y adelante en los propósitos eternos de Dios. Dios les bendiga.